Bienvenidos a una nueva clase. Hoy, como tema, tenemos a la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente a determinada temperatura. Recordemos que las soluciones están formadas por uno o varios solutos y un solvente. El soluto es el que está en menos cantidad y el solvente es el que está en más cantidad, envuelve a ese soluto y es capaz de disolverlo. El factor de solubilidad de dos sustancias depende de las fuerzas de interacción que haya entre las partículas, a eso se lo conoce como polaridad, y también la naturaleza de las mismas, es decir, de qué tipo de sustancias estamos hablando. Se dice que lo semejante disuelve a lo semejante. El agua es considerada como el solvente universal, es decir, que disuelve prácticamente todo, por eso muchas de las soluciones se preparan con ella. ¿Qué ejemplos de soluciones o de solubilidad en realidad conocemos? Muchos gases que se liberan a la atmósfera no son solubles en aire y lo que hacen es correrlo, desplazarlo. Pero cuando esos gases se van elevando en la atmósfera, cambia la presión y por lo tanto la condición varía y se produce la mezcla entre el aire y ese gas. En ocasiones ese gas se transforma en una importante fuente de contaminación. También hablamos de solubilidad, por ejemplo, en condimentos. La sal es, desde el punto de vista de la química, su fórmula es NaCl, se lo conoce como cloruro de sodio, y para esta sal, a 25 grados centígrados, la solubilidad es de 360 gramos por litro de agua. Significa que por esa cantidad de agua, lo máximo que se puede disolver es de 360 gramos. Pero si se aumentara la temperatura, la cantidad de sal que puede disolverse es aún mayor. Las bebidas gaseosas tienen una determinada cantidad de dióxido de carbono disuelto que se logra sobresaturando una muestra a alta presión. Ese dióxido de carbono es lo que les da la efervescencia. Ahora, si se aumenta la temperatura, en este caso disminuye la solubilidad del gas. Se pierde gas, por lo cual ese incremento de calor o de energía es contraproducente. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad? Bueno, para el caso de los sólidos tenemos, por ejemplo, la temperatura. La mayoría de los sólidos tiende a disolverse con mayor facilidad cuando aumenta la temperatura de la solución. Si nosotros comparamos, por ejemplo, una taza de Nesquik en donde este fue agregado a leche fría y lo comparamos con otra taza de Nesquik en donde este fue agregado a una taza con leche de mayor temperatura, leche caliente, y mezclamos, vamos a observar que la mezcla resulta mucho más sencilla de lograrse en el caso de la taza que se encuentra a más temperatura. Es más fácil, en otras palabras, disolver en Nesquik entonces cuando tenemos una leche que recién salió del fuego. La superficie de contacto es otro factor a tener en cuenta. Si los cristales de soluto son pequeñitos, la superficie de contacto con el solvente es mayor. La sustancia entonces se disuelve más rápido, es decir, cuanto menores son las partículas, tiene más área en contacto con ese solvente que puede atraparlo y de esa forma entonces se puede disolver más fácilmente. También encontramos como factor a la agitación. Cuando agitamos la solución, las partículas de soluto se van separando y el solvente puede atacarlas mejor. Entonces, esto es favorable para la solubilidad. Y la presión. Los cambios de presión prácticamente no modifican la solubilidad de un sólido en un líquido. Habíamos hablado en las primeras clases que los sólidos son incompresibles o, en el caso de los líquidos, prácticamente incompresibles. ¿Qué ocurre en los líquidos? La miscibilidad es la propiedad por la cual dos líquidos pueden mezclarse entre sí. También esto lo vimos. Dado que sus partículas se atraen mutuamente y se disuelven unas en otras. Pueden formar soluciones en cualquier proporción en que esos líquidos se mezclen. Tal es el caso del agua y el alcohol. Siempre se van a poder mezclar uno en el otro. En el caso de los gases, podemos hablar de la temperatura. Ya lo habíamos mencionado en el ejemplo de la gaseosa. La solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura. Las partículas del gas se mueven con rapidez y tienden a escapar de la solución cuando alcanzan la superficie. Y el otro factor que puede incidir es la presión.
la solubilidad de un gas en un líquido aumenta con el incremento de la presión del gas sobre ese solvente. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, el caso del ruido característico cuando abrimos la botella o una lata de gaseosa debido al cambio de presión. Vamos a clasificar las soluciones según la solubilidad. Tenemos por un lado las soluciones saturadas. Se habla aquí de un equilibrio en el cual se ha disuelto la máxima cantidad de soluto en el solvente a cierta temperatura. No saturadas o insaturadas es el punto debajo de la curva de solubilidad a cierta temperatura, en el cual se ha disuelto menor cantidad de soluto que el correspondiente al equilibrio. Es decir, aún no llegué a disolver lo máximo que tenía, me queda espacio para seguir agregando soluto. Y por el contrario, como dice la palabra, sobresaturadas es el punto por encima de la curva de solubilidad a cierta temperatura en el cual hay más soluto disuelto del que corresponde al equilibrio. Este tipo de soluciones son inestables, es decir, aquí me pasé del límite. Yo podía llegar a un determinado valor, agregué más soluto y eso puede generar entonces que se forme una nueva fase. Tenemos el ejemplo en el gráfico. Aquí tenemos el punto de equilibrio de una solución en donde me muestra que la saturación para 50 grados es de 40 gramos de soluto. Si me muevo hacia abajo, tengo las soluciones que no están saturadas, es decir, no alcanzaron a llegar a esos 40 gramos de soluto. Por el contrario, si a esa misma temperatura agregara, por ejemplo, 80 gramos de soluto, solo sé que voy a poder disolver 40, los otros 40 me van a quedar en una fase separada. Este es el caso de los sólidos. Observen que la mayor parte de las curvas son ascendentes, excepto en el caso del cloruro de sodio, en donde prácticamente no hay variación de la solubilidad respecto de la temperatura. Para todo el resto sí vemos que va aumentando a medida que le damos mayor energía a la muestra. Entonces, en general, a mayor temperatura, mayor va a ser la solubilidad de los compuestos sólidos. Para el caso de los gases es exactamente al revés, vemos que las curvas son todas descendentes. Incrementamos la temperatura, pero la solubilidad se hace cada vez más pequeña. En conclusión, decimos que a mayor temperatura, menor será la solubilidad del gas. Finalizamos esta clase. Recuerden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones semanales.